Hola, me llamo Kerrigan. Para esta lección quiero ver la historia de los lugares a los que he viajado en el pasado y investigar qué batallas tuvieron lugar y quién estableció estas tareas antes de que se convirtiera en una extracción turística. Me encanta aprender sobre la herencia cultural de los lugares que he visto. Viajé a Turks y Caicos en el verano de 2014. Visitamos muchas ruinas dejadas por los antiguos habitantes de la tierra hace décadas. Las tribus originales de las islas del Gran Turco fueron los indios Taíno y Lucayan. Estuvieron muy pacíficos hasta que Christopher Columbus invadió las islas y oprimió a los nativos en 1492. En 1962, el monarca británico ganó oficialmente la soberanía de las Islas Turks y Caicos, y aún hoy son dueños de las islas. Mi familia y yo visitamos Yucatán, México en abril de 2017. Una de nuestras excursiones fue visitar una recreación de una antigua civilización maya. Había arquitectura de esa antigua era maya y incluso nos prepararon una comida tradicional maya. La imagen a la derecha es un ejemplo de la vestimenta de un antiguo el cacique de la cultura maya. Mi novia y yo visitamos Boston, Massachusetts en el verano de 2018. Massachusetts es rico en historia y es el lugar donde los puritanos buscaron la independencia de la monarquía británica y se establecieron en Plymouth Rock. Los puritanos poblaron su propia colonia y fueron referidos como pilgrims. También visitamos el puerto de Boston, donde se celebró la fiesta del té de Boston en 1773, donde la gente de Boston intentó derrocar al Parlamento británico por exportar sus productos y aumentar los impuestos. Viajé a Cuba en las vacaciones de primavera de 2019. No estaba incertidumbre de estas vacaciones. Antes de 1960, Cuba fue dirigida por un dictador, Fulgencio Batista, suprimido a su pueblo. En 1959, Fidel Castro derrocó a Batista y obtuvo la independencia del pueblo, pero convirtió el gobierno al comunismo. Hasta que Fidel Castro murió en 2016, Estados Unidos no tenía acceso a Cuba y no exportamos ni importamos ningún producto con Cuba. El verano pasado visité dos grandes cuidados del sur con una rica historia. Ambos cuidados tuvieron muchas batallas durante la Civil War, y se sabía que oprimían a los afroamericanos. Visité antiguos mercados de esclavos en ambos cuidados y imaginé lo horrible que sería explotar solo por el color de su piel. Ambos estados fueron parte de las 13 colonias originales que lucharon por la independencia de los monarcas británicos. El fin, gracias.